Bienvenidos. Bueno, la clase pasada estuvimos explorando un poco la ecuación de estado de Van der Waals para distintos fluidos y cuáles son sus ventajas, ¿sí? Hoy vamos a tratar de deducir algunas propiedades de esta ecuación de estado para entender un poco mejor cómo se comportan los fluidos. Entonces vimos que la ecuación de Van der Waals, ¿sí? Se puede escribir de la siguiente manera. Acá. ¿Sí? Podemos decir que la presión más el parámetro A sobre volumen cuadrado por B menos el parámetro B es igual a RT. ¿Sí? Como explicamos en la clase, tenemos una corrección que depende de las fuerzas intermoleculares y otra corrección que depende del volumen de las moléculas que componen el gas. ¿Sí? Entonces, con esta ecuación podemos deducir varias cosas. Vamos a empezar primero a tratar de entender cómo son las isotermas de esta ecuación de estado, ¿sí? Para ver esto, vamos a hallar una expresión, vamos a decir, como es una isoterma, que tenemos temperatura fija, ¿sí? La temperatura es constante. Y vamos a ver qué relación podemos encontrar entre presión y volumen para esta ecuación de estado, ¿sí? Entonces, empezamos con la ecuación de Van der Waals, P por A sobre B cuadrado, B menos B, es igual a RT. Y lo que hacemos es multiplicamos miembro a miembro por B cuadrado, ¿sí? Acá, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar P por B cuadrado más A, ¿sí? Por B menos B sobre es igual a RT B cuadrado, ¿sí? Entonces, hacemos distributiva en estos dos paréntesis, ¿sí? Y nos queda P por B cubo menos B por P por B cuadrado más A por B menos AB. Todo esto es igual a RT B cuadrado. ¿Sí? Tenemos dos términos que van sobre B cuadrado, este y este, los cuales los podemos juntar, y nos va a quedar P por B cubo menos RT menos, perdón, más BP, porque el signo negativo ya lo saqué antes, B cuadrado, más A B cuadrado menos A, perdón, este no es cuadrado, sino que es solo B, menos AB, menos AB es igual a 0, ¿sí? Y acá, para simplificar un poquito más, vamos a dividir todo por P, ¿sí? Para que nos quede este término con un 1. Dividimos por P, nos queda RT sobre P más B por B cuadrado más A sobre P por B menos AB sobre P. ¿Sí? Y esta ecuación que nos queda aquí, vemos que es una ecuación cúbica, ¿sí? Como sabemos, las ecuaciones cúbicas pueden tener una, ¿sí? O tres raíces reales. Vamos a ver cómo se observa esto. Entonces, es una ecuación cúbica, ¿sí? En B, y puede tener una o tres raíces reales, ¿sí? Son las que nos interesan, para cada presión, ¿no? Esto es para cada presión. Para cada presión que yo fijo, voy a tener uno o tres valores de B. ¿Cómo se observa esto en un diagrama P por B? Bueno, vamos a dibujar las isotermas en el diagrama PB, ¿sí? Y acá lo que vamos a ver es que cuando tenemos altas temperaturas, la curva tiene esta forma.
¿sí? Y cuando tenemos bajas temperaturas, lo que vemos es lo siguiente. ¿Sí? Entonces, para una presión dada, vemos que tenemos para altas temperaturas, ¿sí? Y para baja temperatura, ¿sí? Para alta temperatura tenemos una sola raíz. En cambio, para bajas temperaturas lo que vemos son 3 raíces. ¿Está bien? Esto para una presión fija. Recuerden que para un gas para un gas ideal, cuando hacíamos lo mismo para un gas ideal, todas las isotermas, no importaba a qué temperatura, eran de este estilo. ¿Sí? Todas tenían una única raíz. Esto es para el modelo de gas ideal. ¿Sí? Bueno, muy bien. Esto explica un poco las isotermas y como sabemos, como vimos en la clase, este comportamiento nos dice que hay una condensación, hay un cambio de estado en esta curva, ¿sí? Y la regla de Maxwell nos dice que esta área y esta área tienen que ser iguales, ¿sí? La curva que nosotros observamos es plana, digamos, la curva observada experimentalmente es esta línea recta verde, ¿no? Entre el punto, digamos, el punto A y el punto 7 es el punto B, y el punto C, la recta vendría entre C y A, digamos, ¿no? Entonces ahí tenemos la curva de coexistencia del líquido y del vapor. De este lado, a volúmenes más bajos o presiones más altas tenemos el líquido, y a volúmenes más altos tenemos el vapor, ¿sí? Entonces, de este lado tenemos el vapor, de este lado tenemos el líquido, ¿sí? Y en esta zona, entre A y C, tenemos la coexistencia líquido más vapor, ¿sí? Entonces, una de las cosas que predice la ecuación de Van der Waals, la ecuación de estado de Van der Waals, es la formación de fases condensadas, cuando en el modelo de gas ideal eso no se observaba, ¿sí? Vamos a seguir y vamos a ver qué es el fenómeno del punto crítico que discutimos también en la clase, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el fenómeno del punto crítico? El fenómeno del punto crítico, para un gas de Van der Waals, nosotros tenemos algunas condiciones, ¿sí? De presión, temperatura y volumen, que la vamos a llamar presión crítica, temperatura crítica y volumen crítico, ¿sí? Para las cuales se cumplen algunas propiedades, ¿sí? Vimos cómo era el punto crítico, ¿sí? Cómo se veía. Si yo tengo un diagrama presión-temperatura, ¿sí? Tengo un diagrama de fases de la sustancia, vemos las líneas de coexistencia de los fluidos, ¿sí? El punto crítico vendría a ser este sería el punto triple, este sería el punto crítico, ¿sí? Vimos que hay una zona donde tenemos fluidos supercríticos, ¿sí? De este lado tenemos el vapor, de este lado tenemos el gas, acá tenemos el líquido y acá tenemos el sólido, ¿sí? Bueno, esto puede tener distintas formas para las distintas transiciones que tiene una sustancia pura, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante, pero este de acá es el punto crítico. Y en un diagrama de presión sobre volumen, ¿sí? ¿Dónde se ve el punto crítico? Presión, volumen, tenemos una isoterma, ¿sí? Una de las isotermas en donde tenemos un punto de inflexión, ¿sí? En una de las isotermas, entre las de alta temperatura y las de baja temperatura, tenemos alguna en donde aparece un punto de inflexión, ¿sí? Que se corresponde acá con el volumen crítico, que se corresponde acá con la presión crítica y cuya isoterma es la de temperatura crítica. ¿Está bien? Entonces, para deducir esto, cómo son los parámetros críticos en función de los parámetros de Van der Waals, vamos a usar dos aproximaciones. La primera es puramente algebraica, ¿no? O sea, desde un punto de vista puramente algebraico, ¿sí?
lo que sabemos es que tenemos, en el caso de la isoterma crítica, ¿sí? En el caso de la isoterma crítica, tenemos una raíz, tenemos un sistema que tiene 3 raíces reales iguales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos una ecuación de este estilo, ¿no? Volumen menos volumen crítico al cubo es igual a 0, donde esta es la raíz para cierta presión, que la vamos a llamar presión crítica, y cierta temperatura crítica. ¿Está bien? Entonces, si desarrollamos este polinomio, ¿sí? ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar volumen al cubo menos 3 volumen crítico, volumen cuadrado, más 3 volumen crítico al cuadrado, volumen, menos volumen crítico al cubo, todo igual a 0. Si esto lo comparamos con la ecuación que habíamos obtenido antes, ¿sí? Vamos a copiarla acá abajo, habíamos obtenido volumen al cubo menos B más RT sobre P, B cuadrado, más A sobre P por volumen, menos AB sobre P es igual a 0. ¿Sí? Comparando directamente los coeficientes de estos dos polinomios, que en realidad son los mismos, porque estamos hablando de que para cierta presión y temperatura crítica se cumplen estas dos condiciones, vamos a poder hallar 3 ecuaciones de las cuales vamos a poder despejar la presión crítica, el volumen crítico y la temperatura crítica. Entonces vamos a las ecuaciones. Primero tenemos el segundo coeficiente, que me dice que 3 por volumen crítico tiene que ser igual a B más R, temperatura crítica sobre presión crítica. Después tenemos la segunda ecuación, que nos queda 3 volumen crítico al cuadrado es igual a sobre P crítica, ¿sí? Y por último tenemos esta última ecuación, que nos dice que volumen crítico al cubo es igual a AB sobre P. ¿Está bien? Entonces, estas 3 ecuaciones van a formar un sistema de las cuales tengo que despejar presión crítica, volumen crítico y temperatura crítica en función de los parámetros A y B y alguna otra constante eventualmente. ¿Sí? Entonces vamos a llamarla ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. ¿Sí? Entonces, si divido 3 dividido 2, si hago este cociente, ¿qué me va a quedar? Voy a tener volumen crítico al cubo dividido 3 volumen crítico al cuadrado. Y del otro lado, AB sobre presión crítica dividido A sobre presión crítica. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Volumen, puedo simplificar A con A, presión crítica con presión crítica, volumen al cuadrado con este cubo y me queda un solo volumen ahí. Entonces me va a quedar volumen crítico sobre 3 es igual a B. Entonces, el volumen crítico es igual a 3 veces B. ¿Sí? Esto es muy importante porque yo los parámetros críticos los puedo calcular o estimar experimentalmente, ¿sí? Y esto me da un acceso directo a los parámetros de la ecuación de Van der Waals, ¿sí? O sea, puedo calcular el parámetro B de la ecuación de Van der Waals a través de los datos críticos de un gas. Y también, si tengo los datos de Van der Waals, de la ecuación de Van der Waals, podría estimar los parámetros críticos, aunque no es lo más común, no es fácil medir los parámetros críticos y de ahí estimar cuánto valen los parámetros de la ecuación de estado, ¿sí? Vamos a continuar. Esta ecuación la vamos a llamar 4, ¿sí? Entonces, de la ecuación 2 y 4, ¿sí? Podemos reemplazar y despejar la presión crítica. Entonces tenemos que la presión crítica es igual a A sobre 3 volumen crítico al cuadrado, ¿sí? Entonces nos queda A sobre 3 por
3 al cuadrado, B al cuadrado. Entonces, esto me queda A sobre 27 B cuadrado. Y esto dijimos que era la presión crítica. Esta ecuación también nos permite, a partir de el volumen que sabíamos antes, la presión, el volumen, el B de la ecuación de Van der Waals, y la presión crítica que la puedo medir, calcular el parámetro A, cuál es el valor del parámetro A para la ecuación de Van der Waals. ¿Sí? Entonces, ahora de 1, ¿sí? Utilizando todas estas ecuaciones anteriores, podemos despejar que R, temperatura crítica sobre presión crítica, ¿sí? Va a ser 3 volumen crítico menos volumen. Reemplazamos volumen crítico y presión crítica, y acá nos va a quedar que R, temperatura crítica sobre presión crítica, es 3 por 3B menos B, o sea, 9B menos B, o sea, 8B. Entonces ahora podemos decir que la temperatura crítica va a ser igual a 8B sobre R por la presión crítica. Pero la presión crítica ya la sabíamos de antes, entonces nos queda 8B sobre R por A sobre 27B cuadrado. De acá podemos simplificar el B con el B cuadrado y nos va a quedar que la temperatura crítica es 8A sobre 27 RB cuadrado. ¿Sí? Entonces pudimos obtener la relación entre los parámetros críticos, o sea, presión, volumen y temperatura críticas, y la ecuación, los parámetros de la ecuación de Van der Waals. ¿Sí? Muy bien. Esto también se podía deducir de otra manera, ¿sí? Vamos a tratar de encontrarle otra vuelta que también es importante para entender el fenómeno del punto crítico, ¿sí? Para el fenómeno del punto crítico, ¿sí? Es importante entender que, como tenemos un punto de inflexión, ¿sí? Habíamos visto que teníamos en el diagrama, en la isoterma, cuando hacemos el diagrama P por B, lo que habíamos visto era que teníamos una curva que presentaba un punto de inflexión en el punto crítico, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir matemáticamente que tengamos un punto crítico? Quiere decir que el diferencial presión respecto al volumen, ¿sí? En una isoterma estamos a temperatura constante, es igual a 0. ¿Sí? Tenemos la primera derivada igual a 0. Si la segunda derivada era positiva o negativa, nos indicaba que teníamos un mínimo o un máximo. Entonces, en este caso, para que sea un punto de inflexión, la derivada segunda, ¿sí? También a temperatura constante, también tiene que ser igual a 0. Esta es la condición de punto crítico. De punto de inflexión, podemos decir, ¿no? Que, traducido a la química del problema, es lo que conocemos como punto crítico. Nosotros sabemos de la ecuación de Van der Waals que tenemos P más A sobre B cuadrado por B menos B es igual a RT. De acá podemos despejar que la presión es igual a RT sobre B menos B menos A sobre B cuadrado. ¿Sí? Entonces, de esta función vamos a tratar de hallar las derivadas manteniendo la temperatura constante, igualar a 0 y tratar de despejar los coeficientes, ¿sí? Para el punto crítico. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, calculamos primero la primera derivada de P sobre dB a temperatura constante, ¿sí? Teniendo en cuenta esta ecuación, hacemos la derivada. En este caso tenemos el volumen abajo a la menos 1, con lo cual la derivada nos va a quedar menos RT sobre B menos B al cuadrado. Y de este lado tenemos B a la menos 2, con lo cual nos va a quedar menos 2A sobre B cuadrado. Perdón, B al cubo, ¿sí? B al cubo. Todo esto lo voy a igualar a 0, y cuando lo iguale a 0, voy a tener los parámetros críticos, ¿no? Por otro lado, lo que tiene que pasar es que la segunda derivada
también se tiene que anular. Entonces la segunda derivada es la derivada de la primera derivada, o derivar dos veces la función. Entonces, ¿cómo hago esto? Me queda 2 menos 2 RT sobre B menos B al cubo, en este caso. Y ahora tengo menos 6A sobre volumen a la cuarta. Y esto también me da igual a 0. ¿Está bien? Cuando se cumplen estas dos condiciones, acá me aparecen la temperatura y el volumen crítico. ¿Sí? Entonces, puedo despejar de acá y me va a quedar que RT crítica sobre volumen crítico menos B al cuadrado es igual a 2A sobre volumen crítico al cubo. ¿Sí? Y de este lado me va a quedar 2 RT crítica sobre volumen crítico menos B al cubo esta vez es igual a 6A sobre volumen crítico a la cuarta. ¿Está bien? Entonces vamos a llamar a esta ecuación, creo que el último número era 6, esta va a ser la 7, esta va a ser la 8, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es dividir 7 dividido, perdón, 8 dividido 7. ¿Está bien? Entonces, ¿qué me queda si hago esa cuenta? ¿Sí? Entonces, empecemos, nos queda 2 RT crítica sobre volumen crítico menos B al cubo, ¿sí? Todo esto dividido RT crítica sobre volumen crítico menos B al cuadrado. Todo esto es igual a 6A dividido volumen crítico a la cuarta, todo esto dividido 2A sobre volumen crítico al cubo, ¿sí? Entonces acá puedo despejar varias cosas. RT se me va con RT, volumen B menos B al cuadrado se me va con este cubo, ¿sí? A se me va con A, este volumen crítico al cubo se me va con este 4, ¿sí? Y finalmente me queda, después de todo este despeje, 2 sobre volumen crítico menos B es igual a 6 dividido 2 volumen crítico. Acá también puedo simplificar este con este, y me va a quedar este 3 acá arriba. ¿Sí? Entonces, despejando de acá me va a quedar 2 volumen crítico es igual a 3 volumen crítico menos 3B. Paso para allá y para acá y me queda 3B es igual a 3 menos 2 volumen crítico, volumen crítico. Fíjense que llegamos a la misma conclusión que antes, ¿sí? Era lógico porque estamos hablando de la misma función de estado, del mismo problema, simplemente nos aproximamos por otro camino, ¿sí? ¿Está bien? Entonces pudimos hallar la misma ecuación, creo que era la ecuación 4, si mal no recuerdo. ¿Está bien? De la misma manera, podemos despejar la temperatura crítica, ¿sí? De estas ecuaciones. Como ya sabemos cuánto vale volumen, ¿sí? Podemos ir a alguna de estas, por ejemplo, a la 7, ¿sí? Y reemplazar el volumen crítico y hallar cuánto vale. Entonces ahí nos queda R por T crítica sobre volumen crítico menos B al cubo, perdón, al cuadrado, es igual a 2A sobre volumen crítico al cubo. Y ahora sí reemplazamos para despejar T crítico, ¿y qué nos va a quedar? Reemplazamos con este valor, entonces nos queda RT crítico sobre 3B menos B al cuadrado es igual a 2A sobre 3 al cubo B al cubo. ¿Sí? Entonces, todo esto nos queda. Acá nos tenemos 2B, esto de acá dentro nos da 2B, que lo vamos a elevar al cuadrado y lo pasamos multiplicando. Entonces nos queda T crítico es 2A sobre R por 4B cuadrado dividido 27B cubo. ¿Sí? Entonces, de acá puedo simplificar el B que se me va. Este termino acá con este de acá. Y me queda 4 por 2, 8A dividido 27
R por B. ¿Sí? Esto era la misma ecuación que habíamos hallado antes, ¿sí? Que era la ecuación, ya les digo, era la ecuación 6. ¿Sí? De la misma manera, sabiendo volumen crítico y temperatura crítica, también podemos calcular la presión crítica. Ahora tenemos que agregar una nueva ecuación, porque acuérdense que empezamos con dos derivadas, entonces obtuvimos dos incógnitas, volumen y temperatura, y ahora para hallar presión tendríamos que usar una nueva ecuación de estado. Una nueva ecuación, en este caso la ecuación de estado, que ya la sabíamos que nos queda RTC sobre B crítico menos B, menos A sobre volumen crítico al cuadrado. Entonces, ¿qué nos queda de todo esto? R por 8A sobre 27 R por B, dividido 3B menos B, menos A sobre 3 cuadrado B cuadrado. Entonces, de acá podemos seguir desarrollando. Esto sería presión crítica. El R con el R se me pueden ir, ya voy simplificando. El R con el R se me pueden ir, y voy teniendo 8A dividido 27B por 2B menos A sobre 9B cuadrado. ¿Sí? Con este también se me pueden ir, entonces me queda 8, me queda 4 acá. ¿Sí? Entonces todo esto me queda 4A sobre 27B cuadrado menos A sobre 9B cuadrado. ¿Sí? Entonces, de acá puedo hacer denominador común, 27B cuadrado, con lo cual acá me queda 4A menos 3A. Entonces es A sobre 27B cuadrado, la presión crítica. Y esta también es la ecuación que habíamos obtenido antes, que era la ecuación 5. ¿Sí? Entonces, de dos formas distintas, utilizando dos propiedades distintas, llegamos a los mismos resultados. Inclusive otra forma era, por ejemplo, obtener de la primera forma, ¿sí? Utilizando el hecho de que teníamos tres raíces iguales, hallar la presión, la temperatura y el volumen críticos, y con esos valores reemplazar en las derivadas y verificar que se cumplían las condiciones de punto de inflexión. ¿Sí? Esta es otra manera. De las dos maneras llegamos a los mismos resultados. ¿Sí? Otra cuestión interesante para la ecuación de Van der Waals es entender qué pasa con la tercera derivada. ¿Sí? ¿Qué pasa si calculo la tercera derivada? Entonces, ¿cómo es la tercera derivada? La derivada siempre a temperatura constante, la podemos calcular desde la derivada segunda, y me va a quedar menos 6 RT sobre B menos B a la 4, ¿sí? Más 24A sobre volumen a la quinta. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa con esto en el punto crítico? ¿Sí? En el punto crítico puedo reemplazar temperatura y volumen en esta ecuación, ¿y qué me va a quedar? Vamos a hacerlo. Me queda menos 6R por la temperatura crítica 8A sobre 27B por R, ¿sí? Dividido 3B menos B a la cuarta, más 24A sobre 3B a la quinta. ¿Sí? ¿Qué me queda de todo esto? ¿Sí? Yo puedo despejar R con R, acá abajo me queda 2B, bueno, juntando todo esto, ¿sí? Me queda menos 3A dividido 27B a la quinta, más 8A dividido 81B a la quinta. ¿Sí? Si hago denominador común, me queda 81B a la quinta, ¿sí? Y acá arriba me queda menos 9A más 8A. O sea, toda esta cuenta me queda menos A sobre 81B a la quinta.
como A es mayor que 0 y B es mayor que 0, ¿sí? Lo que podemos decir es que esta expresión es menor que 0. Y esto también cumple la ley del punto de inflexión, ¿sí? Como es negativo, no hay extremo, no es máximo, no es mínimo, ¿sí? Sigue siendo un punto de inflexión. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, seguimos. Entonces, vamos a seguir viendo propiedades de la ecuación de Van der Waals. ¿Sí? Vimos bastante, ya sabemos calcular los puntos críticos, los parámetros críticos, vimos cómo son las isotermas, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora cómo podemos hacer para hallar la ecuación reducida, ¿sí? ¿A qué nos referimos con ecuación reducida? Ecuación reducida. ¿Sí? La ecuación reducida, vamos a tratar de usar como parámetros, ¿sí? La presión, temperatura y volumen reducido. Entonces, ¿cómo los definimos? Vamos a definir el volumen reducido como el volumen dividido el volumen crítico, ¿sí? La presión como la presión dividido la presión crítica, y la temperatura, tau, como la temperatura sobre temperatura crítica. También se suele encontrar en bibliografía como volumen reducido, presión reducida o temperatura reducida, ¿sí? Ténganlo en cuenta si lo miran en bibliografía. Entonces, nosotros para hallar esto, ¿por qué es importante? Ahora lo vamos a ver por la propiedad de los estados correspondientes, ¿sí? Entonces vamos a tratar de expresar la ecuación de estado en función de estas variables reducidas y ver qué pasa. Entonces nosotros tenemos presión más A sobre B cuadrado por B menos B es igual a RT. Entonces reemplazamos por las variables reducidas y acá me queda pi por la presión crítica más A sobre phi cuadrado, volumen crítico al cuadrado, ¿sí? Por phi por volumen crítico menos B es igual a R tau, temperatura crítica, ¿sí? Entonces acá lo que puedo hacer es reemplazar con presión crítica, volumen crítico y temperatura crítica, que ya las conozco de antes, ¿sí? Entonces, ¿cómo me queda? En este caso me queda pi por A sobre 27B cuadrado, más A sobre phi cuadrado, ¿sí? Por 3B cuadrado. Por phi por 3B menos B es igual a R tau, ¿sí? Por 8A sobre 27B por R. Estos son los valores de presión crítica, volumen crítico y temperatura crítica que habíamos trabajado antes. ¿Está bien? Entonces ahora vamos a empezar a tratar de ordenar un poco esta ecuación y ver a qué llegamos, ¿sí? Entonces fíjense, de este lado yo tengo A, 3 al cuadrado, que es 9, ¿sí? Y B cuadrado. Fíjense que de este lado también tengo algo parecido. Fíjense, acá tengo B y B en cada uno de los términos, y acá tengo un montón. Entonces vamos a tratar de sacar factores comunes de los dos lados. En este caso vamos a sacar factor común A sobre 27B cuadrado, ¿sí? ¿Qué me queda acá adentro? Pi me va a quedar solo, más. De este lado tengo A, 9B cuadrado, ¿sí? Como acá saqué el factor común 27, me va a faltar un valor, ¿no? Que es un 3. Entonces voy a tener que poner un 3 sobre phi cuadrado, y ahí estamos. Y de este lado, si saco factor común B, me va a quedar 3 phi menos 1, ¿sí? Y de este lado, R tau sobre 8A dividido 27B por R. Entonces vamos a empezar a simplificar. R con R se me van. 27 con 27 se me va. Este B con este cuadrado se me va. Este B con este B se me va. Y el A con este A se me va. Entonces se me simplifica bastante la expresión, porque ahora me queda pi más
3 sobre phi cuadrado, ¿sí? Por 3 phi menos 1 es igual a 8 tau. Y esta es la ecuación de Van der Waals en forma reducida, ¿sí? Fíjense que estoy expresando todo en función de variables reducidas y me queda todo en función de constantes numéricas y ninguna constante de ningún parámetro, ¿sí? Ni siquiera R me aparece en esta ecuación, ¿sí? Entonces esta es la ecuación de Van der Waals en función de variables reducidas. ¿Por qué es importante esto? Porque se encontró que cuando yo expreso las propiedades de las sustancias en función de variables reducidas, las sustancias se comportan de manera similar, ¿sí? Entonces, cuando dos sustancias distintas tienen las mismas están en condiciones de las mismas variables reducidas, se dice que son estados correspondientes. Por ejemplo, va a ver un ejemplo. Supongamos el dióxido de carbono y el metano, ¿sí? Son dos gases distintos. ¿Está bien? Entonces, la presión crítica del dióxido de carbono es 72.8 atmósferas, ¿sí? Y la temperatura crítica en este caso es 304 Kelvin. Para el metano tenemos 45,8 atmósferas, ¿sí? Y 191 Kelvin. Fíjense que los gases se comportan muy distintos. Si yo hago el gráfico, el punto crítico va a estar en lugares muy distintos del plano presión y volumen, ¿sí? O presión y temperatura. Entonces, son dos gases que tienen parámetros totalmente distintos, ¿sí? Sin embargo, ¿qué pasa si yo quiero considerar la presión reducida a 2 y la condición de temperatura reducida a 3? Por poner un ejemplo, ¿sí? Solo números. Entonces, para el dióxido de carbono y para el metano, esto va a significar 146 atmósferas, ¿sí? Y 92 atmósferas, ¿sí? Y esta temperatura va a significar 912 Kelvin y 573 Kelvin, ¿sí? Entonces, las mismas variables reducidas, ¿sí? Presión reducida a 2 y temperatura reducida a 3, significa condiciones distintas para los distintos gases porque los valores críticos son distintos. Sin embargo, el principio de los estados correspondientes dicen que este estado y este estado, para cada uno de los gases, son correspondientes y tienen propiedades similares, ¿sí? Esto es lo que se conoce como principio de los estados correspondientes. ¿Sí? Muy bien. Vamos a seguir calculando cosas de la ecuación de Van der Waals. En este caso vamos a tratar de calcular el factor de compresibilidad. Pero lo vamos a calcular para las condiciones críticas, ¿sí? El factor de compresibilidad crítico. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nosotros sabemos que el factor de compresibilidad Z es igual a presión por volumen sobre RT. Entonces, el Z crítico va a ser presión crítica, volumen crítico sobre R, temperatura crítica. Si reemplazamos con lo que ya sabíamos, entonces acá tenemos A sobre 27 B cuadrado por 3B dividido R por 8A sobre 27B por R. Entonces acá podemos hacer muchas simplificaciones. R con R, B con B, este B con este B, este A con este A, este 27 con este 27, y toda esta cuenta me queda 3 octavos, que es 0,375 aproximadamente, ¿sí? Entonces, este valor, ¿sí? Fíjense que para el Z, para un gas ideal, vamos a ponerlo el Z crítico, ¿no? En realidad, el Z crítico para un gas ideal
es igual a 1, porque para un gas ideal el Z vale 1 siempre. En cambio, el Z crítico para un gas de Van der Waals me queda 0.375. ¿Cómo se compara esto con los valores experimentales? Bueno, para muchísimas sustancias conocidas, ¿sí? El valor de Z crítico está aproximadamente entre 0.25 y 0.3, ¿sí? Aunque la predicción de Van der Waals queda un poco alta respecto a lo que se observa experimentalmente, es mucho mejor aproximación que la de los gases ideales. ¿Está bien? Vamos a ver ahora, aunque sea cualitativamente, un poco qué pasa con los estados metaestables, ¿no? Cuando yo hago o veo las isotermas, ¿sí? Entonces, vamos a poner acá, vamos a ver la transición líquido-vapor y los estados metaestables. ¿Sí? Bueno, estos temas son muy importantes. Por supuesto, la parte de transición líquido-vapor lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, acá ya empiezan a aparecer algunas cosas. Entonces, vamos a dibujar un diagrama P, presión, volumen. Vamos a hacerlo un poquito más grande para poder ver las distintas partes, ¿sí? Vamos a dibujar la isoterma crítica, ¿sí? Vamos a suponer que acá tenemos el punto crítico. Y vamos a dibujar otra isoterma, ¿sí? De Van der Waals, de temperatura más baja. Entonces tenemos, vamos a ver, dibujarlo un poquito mejor. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué tenemos? Vamos a ver, no me gusta, vamos a dibujarlo de vuelta. ¿Sí? Más que nada para que me quede bien con lo que quiero mostrar, ¿sí? Entonces, vamos a dibujarlo de vuelta, vamos a hacerlo más por acá. ¿Sí? Tenemos esta isoterma como habíamos visto antes. Entonces, ¿qué vamos a ver? Acá tenemos para una cierta presión, ¿sí? Habíamos visto que teníamos 3 raíces, ¿sí? Y además tenemos, nos va a llamar la atención, este punto de acá, que es un mínimo, este punto de acá, que es un máximo local, ¿sí? Y además tenemos, como dijimos, las 3 raíces, ¿sí? Y el punto crítico por acá. Si nosotros buscamos el lugar geométrico, ¿sí? De todas las primeras raíces, nos vamos a encontrar con una especie de dibujo de campana, ¿sí? Que va a pasar por acá y va a pasar por acá. Y también si dibujamos el lugar geométrico de todos los mínimos, nos va a quedar una campana, y de los máximos nos va a quedar otra campana, ¿sí? Básicamente tenemos varias zonas aquí que podemos diferenciar. Entonces, ¿qué pasa en esta zona? En esta zona intermedia, ¿sí? Que podemos encontrar en el medio de los dos. En esta zona, como vemos en la curva, podemos ver que, vamos a llamarla zona 1, ¿sí? En la zona 1, como vemos en la curva, la derivada de P respecto al volumen a temperatura constante es mayor que 0, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Que si yo hago un pequeño cambio en el volumen, ¿sí? Por ejemplo, si yo expando un poco el gas, la presión me cambia, me puede cambiar abruptamente, ¿sí? Porque es positivo esto. Entonces, eso indica que yo haciendo una pequeña expansión puedo obtener un gran cambio en la presión, y eso hace que el líquido sea inestable, ¿sí? Eso hace que tengamos una explosión, ¿sí? En cambio, si el delta B es pequeño, ¿sí? Vamos a escribirlo esto, ¿sí? Si delta B,
Si yo hago un pequeño cambio positivo, entonces voy a tener un cambio en la presión también positivo por el signo que tiene esta derivada. ¿Eso qué significa? Que yo hago un pequeño cambio, una pequeña expansión y el líquido se expande más por digamos, aumenta enormemente la presión por el signo que tiene. Esto me da lugar a lo que se conoce como una explosión, ¿sí? Es un sistema muy inestable. Y si dB es menor que 0, entonces la presión también es menor que 0. Eso quiere decir que si yo hago una pequeña compresión, la presión puede disminuir mucho y compactar el fluido, ¿sí? O condensar el fluido de manera muy abrupta, ¿sí? Entonces esto ocurre como una condensación abrupta. En cualquiera de los dos casos, por el signo que tiene esta derivada en esta zona, ¿sí? Fíjense que la derivada vendría a ser esta, ¿no? Fíjense que es positiva en esta zona. Lo que tenemos es un sistema inestable, ¿sí? Una condición de inestabilidad mecánica del fluido directamente, ¿sí? El fluido no es estable, o bien porque se condensa, o bien porque se expande violentamente, ¿sí? Vamos a ver qué pasa en las otras, ¿sí? ¿Qué pasa en esta zona? ¿Sí? ¿Y qué pasa en esta zona? ¿Sí? Vamos a llamarla zona 2 y 3. ¿Sí? En las zonas 2 y 3, lo que vemos es que la derivada sigue siendo negativa como en la zona de estabilidad, ¿no? O sea, en esta zona sabemos que es estable el líquido, en esta zona sabemos que es estable el vapor, y vemos que en esta zona también se mantiene la derivada. Entonces, tanto en la zona 2 como en la zona 3, ¿sí? Tenemos zonas que vamos a llamar metaestables. ¿Por qué las vamos a llamar metaestables? Porque la curva del líquido, ¿sí? Puede continuar y la derivada va a seguir siendo negativa, ¿sí? Entonces es estable, la derivada me dice que es estable mecánicamente, el líquido sigue siendo estable mecánicamente, pero puede haber alguna inestabilidad termodinámica que haga que sea preferible que empiece a haber gas. Sin embargo, en esta zona se forma un líquido, un estado del líquido en donde tenemos un líquido sobrecalentado, ¿sí? Podemos tener un líquido en esta zona en donde todavía no se empezó a evaporar a pesar de que ya llegó a su zona de equilibrio líquido-vapor, ¿sí? No se empezó a formar las dos fases, no llegaron a estar las dos fases en equilibrio, sino que le cuesta un poco más. Vamos a ver más adelante que eso tiene que ver con una pequeña barrera energética que hay, que tiene que ver con la pequeña energía que yo necesito para formar las burbujas del vapor. Entonces, en la zona 2, lo que vamos a tener, o posible que tengamos, es un líquido sobrecalentado. ¿Sí? Y en la zona 3 pasa algo parecido, en donde tenemos un vapor, ¿sí? Que viene por su isoterma, y se puede pasar por adentro de la zona líquido-vapor, pero aún no ha formado las primeras gotas de condensado, ¿sí? También formar gotas de condensado requiere una energía adicional de formación de la superficie que hace que haya una barrera energética para eso. Yo necesite un poco más de energía para poder formar esas gotas. Lo mismo que de este lado formar las burbujas. Entonces, en este lado tenemos un vapor súper enfriado. ¿Sí? ¿Se entiende? A la curva, vamos a la curva de la zona 2, a la curva más grande, ¿sí? Vamos a ponerlo con otro color, vamos a poner un color naranja, vamos a poner la curva de adentro color naranja, vamos a tratar de diferenciarlo. La curva roja, ¿sí? La curva naranja, ¿sí? Es lo que se conoce como la curva espinodal. Remarca la zona de inestabilidad, ¿sí? Adentro de la curva espinodal yo tengo la zona inestable, ¿sí? Y la curva roja, que vemos en el gráfico, es lo que se llama la curva binodal, que me marca la zona donde tenemos la metaestabilidad, esas dos pequeñas franjas en donde el líquido o el vapor tienen estados metaestables, ¿sí?
También puede pasar, vamos a dibujarlo más abajo, puede pasar en la ecuación de Van der Waals otra predicción que les dejé como pregunta en la última clase, ¿sí? Muy interesante porque es muy interesante que una ecuación tan sencilla con tan pocos parámetros explique tantas cosas que pasan en los fluidos, ¿no? Entonces tenemos presión, volumen, ¿sí? Si yo armo digamos, una isoterma a temperaturas más bajas, es muy probable que el mínimo, ¿sí?, de la curva pase por debajo de la línea de presión cero, ¿sí? Como vimos antes. Esto va a tener una presión de equilibrio, ¿sí? Voy a tener las tres raíces. Por la regla de Maxwell, esta área tiene que ser igual a esta área, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿qué está pasando en esta zona, no? ¿Qué está pasando en esta parte donde tengo un líquido, ¿sí? Que está sometido a presiones negativas, ¿sí? ¿Qué pasa en esta zona cuando tengo presiones negativas? ¿Sí? Bueno, en este caso yo de este lado tengo presión. ¿Qué significa físicamente? Yo tengo un recipiente con un líquido, ¿sí? Y lo que hago es ejercer presión desde afuera, tal vez por ejemplo, si tengo un vaso expuesto al aire, el aire genera una presión sobre el vaso. Entonces eso genera un comportamiento en el líquido. Sin embargo, en esta zona lo que está pasando es que el líquido recibe una tensión de estiramiento, ¿sí? Y esto es lo que se conoce como líquido estirado. Líquido estirado. Y lo que sucede en este comportamiento es que a medida que yo voy estirando el líquido o ejerciendo una tensión hacia afuera en el líquido tiene una cierta resistencia a la coalescencia, a mantenerse unido. Pero después de una presión suficientemente grande, lo que sucede es que el líquido genera una pequeña burbuja de vapor adentro, ¿sí? Este proceso se llama cavitación, ¿sí? Es la formación espontánea de una burbuja de vapor. ¿Sí? Al hacer esto, el líquido se libera de esa tensión a la cual estaba sometido y esa burbuja que contiene el vapor empieza a mantener un equilibrio líquido-vapor con el líquido que lo rodea, ¿sí? Una cosa que se ha descubierto en investigaciones es que esa burbuja se forma en el seno del líquido y no en las paredes con el contacto con el recipiente, ¿sí? O sea, es algo que se forma por nucleación adentro del propio líquido, ¿sí? Esta zona es una zona metaestable también, como nos estamos pasando de curva y no estamos sobre la curva, esto es una zona, es un estado metaestable también. Sin embargo, por ejemplo, para que tengan una idea, se puede tener agua líquida. Vamos a hablar del agua líquida, ¿no? El agua es uno de los líquidos más comunes en un sentido porque se encuentra en todos lados, lo tenemos nosotros en nuestro cuerpo, los sistemas biológicos se basan en utilizar agua, los océanos, la lluvia, las nubes, hay agua, la nieve, el agua es omnipresente en el mundo, por eso digo que es común, pero su comportamiento es muy poco usual respecto a otros líquidos que se han estudiado, ¿sí? Entonces el agua líquida, por ejemplo, se puede superenfriar a menos 41 grados centígrados, ¿sí? O sea, yo puedo tener agua líquida a menos 41 grados y todavía no se formaron cristales de hielo, ¿sí? O sea, estoy súper enfriando el agua. Puedo tener agua líquida súper calentada hasta 302 grados centígrados. O sea, a los 100 grados centígrados debería ebullir, pero en ciertas condiciones donde le evito el contacto con centros de nucleación, con partículas de polvo, donde cuido el sistema
y uso agua ultra pura, se ha podido obtener agua en estado líquido hasta 302 grados. Y el agua se ha podido superestirar hasta menos 140 megapascales, ¿sí? Antes de cavitar, antes de formar estas burbujas, ¿sí? Que se forman espontáneamente, ¿sí? También se puede decir que este mecanismo de someter líquidos a presiones negativas se utiliza en la naturaleza para muchas cosas, ¿sí? Esto no es algo anecdótico que funciona solo en el laboratorio, ¿sí? Un ejemplo importante es el ascenso de la savia, ¿sí? En las plantas. Cuando el agua que está en la tierra quiere subir a través de la planta, a través de los capilares de la planta, se produce una presión negativa que hace que esta savia, que esté líquido, fluya hacia arriba, ¿sí? En la planta. Eso ocurre porque se somete al agua a una presión negativa, y esa presión negativa hace que el agua suba, ¿sí? hacia la planta. Después hay otro ejemplo muy loco que tiene que ver con la dispersión de esporas. En algunos vegetales, ¿sí? En algunos helechos o algunos vegetales. Y lo que sucede ahí es que imagínense que para soltar las esporas tienen que expulsarlo, ¿sí? Y son mecanismos moleculares, ¿sí? En donde se utilizan principios de catapulta, ¿sí? Imagínense una catapulta como se usaba en la Edad Media, uno tensa una especie de resorte, lo carga, ¿sí? Y esa palanca hace que se suelte, ¿no? Pero si uno no frena ese movimiento, el movimiento circular va a hacer que el sólido caiga abajo, ¿no? No lo va a lanzar. Para que esto pueda lanzarlo lejos se tiene que detener en algún momento, y así el envío sale volando y puede atacar una ciudad, por ejemplo. Ese es el principio de la catapulta, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una catapulta, ¿cómo funciona? Yo tengo un sistema, ¿sí? Vamos a tratar de dibujarlo, ¿sí? Donde yo lo cargo con algún elemento contundente, ¿sí? Esto acá tiene alguna especie de resorte, ¿sí? Cuando yo lo suelto, ¿sí? Esto está atado, lo suelto, cuando corto este hilo, el resorte acciona esto, lo empuja, pero si yo no tuviese un freno, ¿qué pasaría? ¿Sí? La catapultaría esto. Y el elemento contundente caería muy cerca de donde está. En cambio, si yo le pongo un freno a mitad de camino, ¿sí? La catapulta se frena en esta instancia, y la energía cinética con el elemento contundente hace que el objeto siga su camino, lo empuja hasta cierto punto y luego le transfiere la energía cinética al objeto, y el objeto sale volando y golpea. Bueno, este mismo principio lo utilizan algunos sistemas para dispersar las esporas, ¿sí? Tienen unas células especializadas, ¿sí? Que guardan las esporas adentro, o sea, son unas especies de células en forma de gancho, ¿sí? Que guardan las esporas adentro, generan las esporas aquí dentro. Este sistema se estira hasta quedar así, las esporas. Y cuando el sistema va hacia atrás, cuando el sistema vuelve, ¿sí? Tiene un freno en un punto que hace que las esporas salgan volando. Bueno, este sistema de esporas utiliza para disparar la cavitación como fuerza impulsora, ¿sí? Ejerce presión negativa sobre el líquido que tiene adentro, sobre una solución que tiene adentro estas células, estas estructuras, y hace que se disparen, ¿sí? En función de esa formación de esa burbuja, ¿sí? Cuando se forma esa burbuja, el sistema se frena y salen volando las esporas. También, otro ejemplo
que de lo que sucede es, esto está muy presente en geología, ¿sí? En geología y en cómo las rocas tienen capilares adentro, ¿sí? Que se inundan con algún líquido, por ejemplo agua o alguna solución, agua y dióxido de carbono disuelto, agua y cloruro de sodio, son muy típicos, ¿sí? Entonces la acción de esos fluidos en los capilares tiene propiedades distintas y se producen zonas de presión negativa y hace que las piedras se hunden. Inclusive estos estudios que les decía que se hicieron hasta menos 140 megapascales se hicieron en un cristal de cuarzo, ¿sí? En un cristal de cuarzo, lo que se hizo es, se generó una cavidad que estaba llena de agua, ¿sí? Y en esa cavidad, cuando se lo sometía a distintas condiciones de presión y temperatura, lo que se veía era que se formaba en algún momento una burbuja, ¿sí? Adentro de la cavidad, ¿sí? Y lo bueno de este sistema era que quedaba el sistema aislado y se podía estimar a qué temperaturas se producía este efecto, se podía estimar a qué presiones estaba ahí adentro y con el mismo sistema se pudieron hacer muchos ciclos, ¿sí? De enfriamiento-calentamiento para poder observar la formación y destrucción de esa burbuja, de esa cavitación, y eso permitió hacer mucha estadística y medir con bastante precisión las condiciones de este sistema. ¿Está bien? Bueno, vamos a terminar esta serie sobre la ecuación de Van der Waals con una cuenta para relacionarlo con otra ecuación de estado, ¿sí? Como saben, conocer las distintas ecuaciones de estados, ¿sí? Es muy importante para poder predecir las cosas de la mejor manera posible. ¿Está bien? Entonces, vamos a tratar de hallar la expansión virial de este sistema, ¿sí? Y la expansión del virial tiene que ver con la ecuación de estado del virial, ¿sí? Entonces, por un lado, nosotros vamos a tenemos la ecuación de Van der Waals, ¿sí? Que ya vimos bastante, es igual a RT. Y por otro lado, tenemos el desarrollo en potencias del volumen, ¿no? La ecuación del virial lo que hace es mantener el Z, expresar el Z, que es P por B sobre RT, ¿sí? Como un desarrollo en serie de potencias del volumen, ¿sí? Por supuesto, estas series de potencias son infinitas y uno puede despreciar los términos que considere muy pequeños, y eso va a depender del conocimiento que uno tenga de las constantes, ¿sí? De manera experimental, ¿no? Todas estas constantes dependen de la temperatura, ¿no? Esto es lo que se observa experimentalmente cuando uno las calcula. Vimos en la teórica cómo calcular esto, ¿sí? Entonces vamos a tratar de expresar esta ecuación de estado de esta forma y tratar de calcular cómo son las constantes B, C y D de la ecuación del virial, ¿sí? Para la ecuación de Van der Waals, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a tratar de despejar de acá la presión. Sabemos que tenemos la presión es RT sobre B menos B menos A sobre B cuadrado, ¿sí? Lo que vamos a hacer acá es, acá si vemos tenemos presión, nos falta multiplicar de los dos lados por B sobre RT, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a quedar? De este lado nos va a quedar Z, que es P por B sobre RT, y de este lado nos va a quedar RT por B menos B por B sobre RT menos A por B sobre B cuadrado RT, ¿sí? Entonces acá podemos simplificar este con este, podemos simplificar este volumen con este volumen, y lo que nos va a quedar es la siguiente expresión. B por B sobre RT, o el Z, es igual a B sobre B menos B menos A sobre RT por volumen. ¿Está bien?
Vamos a centrar la atención en este término, ¿sí? Porque en este término ya tenemos una serie de potencias abajo del volumen, ¿sí? En cambio en este no, es más difícil, ¿sí? Esta expresión de acá la puedo poner como 1 sobre 1 menos B sobre B. Y lo que vemos acá es que tenemos un término en general muy chico, salvo para volúmenes muy chicos. Este término B generalmente es mucho menor que el volumen. Entonces podemos recordar que en series de potencias puedo expresar esta fracción como 1 más x cuadrado más x cubo, ¿sí? Con lo cual puedo decir que b sobre b menos b, que era igual a 1 sobre 1 menos b sobre b, lo podemos expresar como 1 más b sobre b más b cuadrado sobre b cuadrado más b cubo sobre b cubo, ¿sí? Más, ¿sí? Y esto se puede desarrollar hasta la potencia que nosotros queramos. Eso quiere decir que nosotros teníamos que z, que es igual a p por b sobre rt, era igual a esta expresión más todo esto menos a sobre rt por b, ¿sí? Si juntamos los términos que tienen 1 sobre b, lo que nos va a quedar es el siguiente desarrollo, ¿sí? B menos A sobre RT por 1 sobre B, más B cuadrado por 1 sobre B cuadrado, más B cubo por 1 sobre B cubo, más, y así sucesivamente. Si comparamos esto con la ecuación del virial, nosotros teníamos que esta expresión era 1 más, vamos a llamarlo B en función de T por 1 sobre B, más C en función de T por 1 sobre B cuadrado, más D de T por 1 sobre B cubo, ¿sí? Más. Entonces lo que podemos deducir es que el segundo coeficiente del virial, ¿sí? Es B menos A sobre RT. El tercer coeficiente del virial es B cuadrado, el cuarto coeficiente del virial es B cubo, y así sucesivamente para el modelo de gas de Van der Waals. ¿Sí? De acá lo que podemos deducir es, podemos ver que cómo es la dependencia de B respecto a la temperatura, ¿sí? Vamos a dibujar cómo es en un eje P en función de la temperatura, ¿sí? Lo que podemos ver es cuando B vale B, ¿sí? Esta función va creciendo, ¿sí? Hasta ese valor. Entonces tiende a B, cuando T es muy grande, este término se anula, este término de acá se anula y me tiende a B, quiere decir que, vamos a escribirlo acá, si T tiende a infinito, entonces B de T tiende a B, que es lo que estamos viendo acá. Y por otro lado, tiene un valor, ¿sí? Que es este de acá, que es importante, que es lo que se conoce como temperatura de Boyle. Es la temperatura a la cual B es igual a 0, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si B es igual a 0? B menos A sobre RT es igual a 0, y de acá podemos despejar la temperatura de Boyle para un gas de Van der Waals como A sobre B por R, ¿sí? Esto para un gas de Van der Waals. Esta temperatura me indica que el Z vale 1, o se puede aproximar a 1, ¿sí? Y se comporta el gas en esas condiciones como un gas ideal, ¿sí? Solo en esa temperatura. Esta temperatura de Boyle es importante porque si nosotros observamos un gráfico de Z en función de la presión, ¿sí? Lo que vamos a ver es que en general ocurre este comportamiento, ¿no?
las curvas dependen de la temperatura, ¿no? Y en general vamos a ver que el Z es negativo y a cierta temperatura esto aumenta, ¿sí? Lo que vemos es que cuando tenemos la temperatura de Boyle, lo que sucede es que el comportamiento es muy cercano a 1 y luego a altas presiones recién se desvía. Cuando la temperatura es mucho mayor que la de Boyle, entonces el comportamiento ya se desvía desde el principio. Entonces, este comportamiento, que corresponde a la temperatura de Boyle, hace que el Z se mantenga cercano a 1 durante un rango importante de presiones. En cambio, a temperaturas menores que la temperatura de Boyle, ¿sí? Y temperaturas mayores que la temperatura de Boyle, este comportamiento no se observa, ¿sí? Otro tema importante es que la predicción es que C, en función de la temperatura, es B cuadrado, ¿sí? O sea que es independiente de la temperatura. Esto es lo que me dice la ecuación de Van der Waals. Sin embargo, sabemos que el factor C, ¿sí? La constante C, ¿sí? En función de la temperatura, sí tiene una variación, y lo que vemos es que tiene una curva de este estilo, ¿sí? Entonces, no es cierto que es constante, ¿sí? Lo que me está diciendo la ecuación de Van der Waals es que este parámetro es constante, igual a b cuadrado, y eso no es cierto, vemos que hay una variación. Entonces vemos que la ecuación de Van der Waals me predice bien, o me predice con cierta precisión, el segundo coeficiente del virial, pero el tercer coeficiente del virial ya se desvía de lo observado experimentalmente. Bueno, esto es todo para Van der Waals. Gracias por escucharme. Nos vemos la próxima.